Gloria a Dios. Preciosa. Después de semejante alabanza ya hay que poner un cartel que diga amén. Qué tremenda letra. Qué hermoso ministración. Los felicito, hermoso. ¿Por qué felicitarlos? Porque se ve que ellos se han dedicado, han trabajado. Tomen asiento, amados en Cristo. Han ensayado, lo han hecho con responsabilidad. Característica de un buen hijo de Dios, responsabilidad, compromiso. Amén. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos dio. Y el Señor le ha dado dones y talentos para ministrar su nombre. Cuando estemos todos en la presencia del Señor, allí todo va a pasar. No va a haber predicadores, no va a haber ministerios. Vamos a estar todos juntos adorando al Señor. Amén. Y ahí van a estar ellos. Y vamos a estar todos nosotros. No se preocupe si desafina, al Señor le va a gustar igual. Amén, hermano mío. Quiero enviarle saludos a mi esposa. Me dijo enviarle saludos a la iglesia. Rey Salvación de La Plata. Ella no ha venido, está trabajando, preparando cosas. Saben, es docente y no para de trabajar. No es cierto que los docentes trabajan de lunes a viernes y un ratito nada más. No paran de trabajar. Bueno, y ella tampoco no para de trabajar en las cosas del Señor. Continuamente está. Así que les envía saludos. En este tiempo, o hace muy poco tiempo atrás, estábamos en la presencia del Señor con mi esposa, orando muy temprano de mañana, buscando el rostro del Señor. Y en un momento dado vino un quebranto muy fuerte hacia mi corazón, porque el ver cómo las familias se quiebran, cómo las familias se dividen, cómo los matrimonios se separan, cómo tiran por la borda todo lo que tanto le ha costado construir, causa mucho dolor. Y a veces uno siente una impotencia tremenda. Digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Siempre digo, si vos me permitiste llegar hasta aquí, es porque tenés un plan y un propósito con mi vida. Y he pasado muchas cosas muy buenas, pero desgraciadamente casi siempre las cosas oscuras pretenden tapar las cosas buenas. Y en mi vida no es una excepción. Entonces digo, si vos me permitiste pasar por tantas situaciones miserables, que pueda dar fruto de alguna manera, respaldado todo en tu palabra, transformando vidas, transformando familias. Y lloraba y me sentí un fracasado, un frustrado, un inútil. Dije, Señor, parece que todo lo que uno enseña, todo lo que uno visita, aconseja, cae en un bolsillo roto. Y entonces, buscando una historia de vida que yo había visto ahí por YouTube, que es la historia de el dueño de la empresa Manaos, es tremenda la historia, es muy buena, es edificante, tendría que, si a usted le gusta, no tiene nada que ver con Cristo, aunque él dice, empieza, cuando le preguntan dónde está el secreto de su éxito, él dice en la fe. Buscando eso me encuentro con, hay un videíto que yo no sabía que existía de mi hija Karen. Se ve que ella lo grabó antes de irse a España, lo grabó en su habitación y está en YouTube y yo no sabía. Y ahí en YouTube lo marcó, no sé cómo se dice, y entonces lo apreté para mi sorpresa y lo pude escuchar. Y ese video y ese tema, esas pocas letras duran muy poco, ayudó a esclarecer mi mente y a descubrir un poco de qué es lo que sucede en los matrimonios, en las familias, en nuestra sociedad que está totalmente dividida. Yo quisiera que lo podamos ver a este videíto y que deje que en tan pocas letras, en tan poco, ministre su corazón y Dios quiera sea de tremenda bendición, como fue para mí.
Tallé en mi frente tu bandera, tatué tu nombre en mi corazón, para que cuando cante brote de tu amor en mis palabras, rompiendo las murallas que separan al mundo de vos. Y pude ver que el mundo está con la cabeza en los pies, que corren antes de pensar en nada para los demás. Quiero todo para mí, todo para mí. Y vi también que en tus pies y en tu cabeza clavado estaba el mundo en el que vivo, porque quieres todo para los demás y nada para ti, todo para los demás. Todo para los demás y nada para ti, todo para los demás. Y cuando cante brote de tu amor en mis palabras, rompiendo las murallas que separan al mundo de vos. Amén. Tremendo para mí, fue revelador. Y dije, Señor, ¿cómo con tan poco se puede decir tanto? De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es lo que tiene en el corazón mi hija. Antes de irse hizo eso en su habitación. Es así, ella está de repente sale para su habitación y compone un tema. Y ni me había dado cuenta, y lo descubrí. Y me di cuenta que ahí estaba un poco la raíz del problema de la división, de tanto separatismo que hay, porque buscamos nada para los demás, nada para los demás, todo para nosotros. Y eso me enfocó al egoísmo, el egoísmo, de eso quiero hablar. No está en la palabra de Dios la palabra egoísta, aunque sí el Señor deja claro en un pasaje que después vamos a ver, al egoísmo lo llama amadores de sí mismo. Así que quiero compartir un pasaje ahí en el libro de Génesis, capítulo 13, donde vamos a encontrar un ejemplo de egoísta. Capítulo 13 de Génesis, en el verso 1, dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot, que era su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham en el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Sigo leyendo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Amén? Porque somos hermanos. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ahí tenemos un ejemplo de egoísta.
Los 12 tenían riquezas en abundancia. Sin embargo, como no tenían ya espacio, Lot le dio a elegir a Abraham. Aún pudiendo ser él tomar la decisión por ser el mayor. Sin embargo, le dio a elegir a Lot, perdón. Abraham le dio a elegir a Lot. ¿Y Lot qué hizo? Lot miró, buscó lo mejor y dijo, con esto me quedo. No pensó en Abraham. Dijo, no me importa lo que Abraham quiere. No me importa. Yo elegí primero, elijo lo mejor. Eligió las tierras de mejor riego, vio que todo era muy bueno y escogió así, para sí, toda la llanura del Jordán. Y se fue. Y así es nuestra vida, un poco como la de Lot. Nos olvidamos aún que somos hermanos y tenemos esa actitud egoísta. Y el egoísmo, quiero darle una introducción a lo que es el egoísmo. El egoísmo es un excesivo amor de sí mismo. Primero yo, después los demás. Mis intereses sobre todos los intereses. Sobre todos los intereses aún de los demás, aun cuando frecuentemente esos intereses son los de nuestra propia familia. Eso es tremendo. Hasta ese punto nos lleva el egoísmo, a querer poner nuestros intereses, nuestra visión, cómo vemos las cosas, tener la última palabra, y la primera y la última palabra, aun cuando esos propios intereses son frecuentemente los de nuestra propia familia. Eso lo que nos lleva es a una destrucción, a una división de lo que es nuestra familia. Dice, cuando lo más frecuentemente son nuestra propia familia, ¿por qué razón? Porque el yo es el centro. Y eso hace que vivamos en una sociedad totalmente egoísta, hermano mío. ¿Vieron qué momento estamos pasando? Ya les dije recién mi edad, nunca viví nada igual. Nunca viví en mi país, nunca viví nada igual. Creo que debe ser uno de los peores momentos, si no el peor momento de la historia de nuestro país. El peor momento en todas las áreas. En todas las áreas. Nos toca vivir en un lugar y trabajar en un lugar, en Melchor Romero. Allí estamos con mi esposa. Es una sociedad muy particular, mucha pobreza, analfabetismo, muchos varones que salen porque estuvieron privados de la libertad, alcohol, adicciones a todo tipo de cosas, promiscuidad. Y hermano mío, y vemos familias totalmente destruidas. A eso se suma ahora lo de la ideología de género, matrimonio igualitario y un montón de situaciones que lo que están haciendo es que cada vez más se destruya la familia. ¿Por qué razón han prevalecido todas esas cosas? Por egoísmo, por poner nuestros intereses por sobre los demás. ¿Se entiende lo que digo? La idea es que hoy en esta mañana, tal vez usted diga, y esto no tiene nada que ver conmigo, pero tal vez pueda encontrar en su corazón que sí, que todavía quedan algunas cositas del egoísmo de la vieja vida. Decía que entonces vivimos una sociedad egoísta, destruyendo no solo nuestra vida, sino las de los demás. Y la historia de Lot es un verdadero ejemplo también de eso. Ahora veamos las consecuencias del egoísmo. Lo primero que hace el egoísmo nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. ¿Y qué hace? Cierra nuestros oídos al consejo y trae pobreza y vergüenza. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 18. Ahí está. Bueno, yo lo voy a buscar entonces. Proverbios capítulo 13, versículo 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El egoísmo tapa nuestros oídos espirituales y no nos deja escuchar el consejo de Dios y eso acarrea vergüenza. ¿Se entiende lo que digo? Acarrea pobreza. Una persona que quiere poner primeramente sus intereses, se tapan sus oídos espirituales al oído y al consejo de Dios, que vienen a traernos luz, a guiarnos, a dirigirnos. ¿Se entiende?
Y dice la palabra, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Capítulo 15, versículo 5, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ahí nos está dando de alguna manera la salida. El Señor no vino conforme a lo que esta hermosa alabanza última que escuchamos y que pudimos orar al Señor, para que nosotros vivamos en la pobreza y en la vergüenza. Es triste eso, hermano, teniendo todas las herramientas. Mire, tenemos al Padre que nos amó de tal manera que nos dio al Hijo. El Hijo vino, pagó por todas nuestras culpas y rebeliones, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Pero el Padre en su infinita sabiduría no nos dejó solos y nos dio el Espíritu Santo de Dios, que Él vive en nosotros, que Él mora en nosotros. Amén. No nos visita, Él mora, habita en nosotros. Y Él nos guía a toda justicia y a toda verdad. El egoísmo tapa nuestros oídos espirituales y no podemos escuchar la voz de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios también. No sé usted, pero a mí será que ya en este tiempo, créame, yo ya es como que tengo identificada una voz interiormente cuando abro la palabra de Dios y la leo. Y creo que es la voz de Dios. El egoísta cree saberlo todo, tener siempre la razón. Y una de las cosas que hace es buscar reconocimiento. Acá estoy, esto lo hice yo. Miren, busque Proverbios 15, versículo 31. Bueno, ahí lo tenemos, no sé si están. Versículo 31, en adelante. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede, ¿qué dice? La humildad. Amén. Amados míos, a veces queremos saber las cosas, queremos saberlo todo, creemos saberlo todo, pero no escuchamos la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios y no la ponemos por obra, nos transformamos en ignorantes, porque caemos en la sabiduría humana, carnal. Y ser sabio en nuestra propia opinión, hermano, es a veces vergonzoso. Pasamos papelones delante de los hermanos. ¿Se entiende? Hay veces que por más que no sepamos citar un pasaje o cómo aplicar una palabra, si dejamos que la palabra haga lo que tiene que hacer, va a ser de nuestras vidas con personas con corazones humildes, sencillas, genuinas. Genuinas. ¿Se entiende lo que digo? Honestas, transparentes. Amén, hermano mío. Y vamos a terminar siendo de bendición y no de tropiezo a los demás. Por eso es tanto necesario que si queremos aprender nos damos cuenta que el aprendizaje viene después del reconocimiento y de la honra. Amén, hermano mío. Amén. Veamos lo que en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6, hay un hermoso pasaje. Un hermoso pasaje. Porque donde Dios nos está advirtiendo de los egoístas, cuando yo le decía hoy que los llama amadores de sí mismo. Y mire esto, qué tremendo todo lo que dice este pasaje. Versículo 1 en adelante dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos, como los que estamos viviendo, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ese es el egoísta de este tiempo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Amados hermanos, estas son las consecuencias de una persona que es amador de sí mismo. Yo estoy totalmente seguro de que ninguno de los que está acá padece estas situaciones. ¿Podemos decir amén? ¿Podemos decir amén? Y si usted tiene alguna lucha, si alguno de estos componentes que la palabra nos ha transmitido está en nuestro corazón, hermano, hoy es el momento justo, hoy, para renunciar a eso, porque todo esto se llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios. ¿Amén? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es lo que tenemos que hacer. Permanentemente siempre tenemos que mirar. En todos los órdenes de nuestra vida. En la sociedad, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia. Nunca tenemos que mirar por lo nuestro propio, sino por los de los demás. Siempre primero los demás. Amén, hermano mío. El que está al lado, el que está enfrente, es mayor que nosotros mismos. Y lo tenemos que amar como tal. Y no tenemos que olvidarnos que es un hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, todavía tenemos la responsabilidad de que sea hijo de Dios. Amén. Porque es creación de Dios. Y Dios ama a su creación. Es criatura de Dios. Amén. Así que dice, y en Filipenses capítulo 2, versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y acá empieza el protagonismo de nuestro Señor. Cada uno busca lo suyo propio. A veces no nos damos cuenta que el egoísmo nos ciega tanto, nos enceguece y tapa tanto nuestros oídos que no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es buscar lo nuestro, lo que a nosotros nos interesa y no lo que es de verdadero interés de nuestro Señor Jesús. Y el Señor dice que no tenemos que hacer así porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Jesús es lo opuesto al egoísmo. Es la persona opuesta al egoísmo, ¿no? Y la persona opuesta al egoísmo es la que busca agradar a Cristo, haciéndolo el centro de nuestra vida. Ocupa siempre el primer lugar en todo nuestro ser. Amén, hermano mío. Así tiene que ser. La persona opuesta al egoísmo tiene que siempre buscar agradar a Cristo. Hay un ejemplo, una palabra que la cito mucho porque me encanta. Si usted no quiere sentirse solo, separado de Dios, hermano mío, busque agradar a Dios. El Señor Jesús dice en su palabra, mi Padre nunca me dejó solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Amén. Buscar siempre agradar al Señor. Le cuento algo así que me viene ahora. Me pasó algo antes de ayer, que digo, Señor, ¿hasta dónde estás trabajando en mi vida? Que antes no tenía convicción. ¿Hasta dónde podemos hacer las cosas mal delante de Dios? ¿Y qué es lo que tolera y lo que no tolera el Señor? Cansado, ayer creo que fue, cansado de tener que subir y bajarme el auto y ponerme el cinturón, porque si no me pongo el cinturón, empieza el pi, 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 la alarma del auto, que te taladra la cabeza. Entonces me tenía cansado y dije, así te voy a engañar. ¿Qué hice? Lo abroché primero y me volví a sentar. Y una vez que me senté, me sentí libre, sin el cinturón. Me podía bajar y subir. Pero de repente vino un pensamiento a mi corazón y me hizo mucho mal. Dije, Señor, yo estoy engañando al auto, estoy engañando a la máquina. Si estoy engañando a la máquina, estoy engañando a la persona que trabajó, se preparó para crear este sistema para que guarde mi vida. Y yo soy capaz de engañar a un auto. ¿Qué será entonces para los demás? Amén, hermano. Porque si en lo pequeño no puedo ser fiel, y me sentí muy mal. Me sentí acongojado, me sentí triste. Créamelo. Pero triste hasta las lágrimas. Señor, no puede haber ni siquiera este tipo de engaño en mi vida. Yo tengo que vivir continuamente a cuenta de eso. Soy un egoísta porque por más que quiera salir, subirme, bajarme tranquilo,
Estoy atentando contra mi propia vida y soy templo del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Usted lo sabía eso? Fíjese, preste mucha atención, no sea egoísta. No puede, el otro día decía una hermana, me dice, me duele la muela, no puedo ir. ¿Por qué te duele la muela? Porque no fuiste al dentista. ¿Por qué no fuiste al dentista? Porque no cuidas el templo del Espíritu Santo. Estoy descompuesto, me siento mal. ¿Y qué te comiste? Me comí un chocolate así. Y bueno, hermano, sos templo del Espíritu Santo, no podés. Son cosas sencillas, son cosas muy sencillas. Pero no seamos egoístas ni siquiera en eso. Mirémonos desde las pequeñas cosas. Amén, hermano. De esas pequeñas cosas cotidianas, como lo del cinturón de seguridad. Decíamos entonces que lo opuesto al egoísmo es la persona que busca agradar a Cristo. La persona que subordina, rinde, renuncia a sus deseos a la voluntad de Dios. No mis deseos, sino los suyos. Amén, hermano mío. Sujeta los deseos a la voluntad de Dios. Se los entrega a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, Señor. Cristo fue un claro ejemplo. Él iba antes de que lo vengan a buscar, antes que llegara el momento culmine de su vida, aquí, Él fue y oró. Recuerda que fue con su discípulo y dijo, usted quédense orando, velando por mí. Y fue y clamó y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén, hermano mío. Ejemplo de lo que no es ser egoísta. Terminó siendo la voluntad del Padre. Amén. Hasta ese punto. Todo eso que está escrito en la palabra del Señor es real, es verdad. Y es para guiar, para marcar nuestra vida y no separarnos de la voluntad del Señor. Amados, el egoísmo nos quita el gozo, nos aísla, nos separa de Dios, nos separa de los demás. Y si nos separa de Dios, hermano mío, el egoísmo es un pecado. Y como tal, tenemos que reconocerlo, renunciar a ese pecado, arrepentirnos, buscar el perdón de Dios hoy y ahora. Amén. Yo no sé, sería bueno que estemos ahora buscando el pasaje de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús es el ejemplo mayor de cómo tiene que ser una persona que se entrega a sí mismo, donde no hay capacidad ni hay lugar para el egoísmo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Él entregó su vida total, completa, incondicionalmente, para que cada uno de nosotros podamos tener vida y vida abundante, vida eterna. Mateo, capítulo 16, versículo 24, y termino con esto. Dice así la palabra del Señor. Dice así, Mateo capítulo 16 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que está diciendo que tenemos que renunciar a nuestras ambiciones egoístas. ¿Amén? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará? Recompensa dará al hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Amén, hermano mío. Cristo tiene que ocupar el lugar porque Él nos quiere guiar, nos quiere direccionar. En nuestro corazón no puede haber ninguna sombra de egoísmo. No puede haber ninguna sombra de hacer algo mal, como contaba lo del cinturón de seguridad. ¿Se entiende? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que estar al día en todas las áreas de nuestra vida,
Busque al Señor. Yo quisiera preguntar, antes de orar, si hay alguien aquí que nos visita por primera vez, ¿hay alguien aquí que nos visita por primera vez? ¿Alguien más? Dios te bendiga, varón. ¿Alguien más? Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿O nos visita por segunda vez? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¡Qué bendición! ¿Cómo lo recibe la iglesia? Gloria sea Jesús. Bienvenido a casa. Esta es tu familia. Bienvenidos, estás en el mejor lugar. Espero que esta palabra hoy haya hablado en nuestro corazón. Porque decíamos recién que si el egoísmo es un pecado para mí, tenemos que renunciar al pecado. No hay forma de convivir con el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y Cristo vino para romper toda obra del pecado, para romper toda maldición del pecado, para cortar todo lazo, toda atadura. Porque el pecado nos ata. El pecado nos lleva a una muerte segura. Y Cristo vino para darnos vida, y vida abundante, y vida eterna. Para eso murió Cristo. Por eso decía en la palabra en Romanos que de tal manera Él nos amó que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ocupó nuestro lugar. Y la sangre de Cristo, hermano, nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No es una sangre cualquiera, la sangre de Dios, pura, sin mancha. Amén. Incontaminada. Y en esta noche tiene que haber el milagro de la salvación en este lugar. El más grande de todos los milagros y los regalos de Dios. El más grande don que el hombre puede recibir es el milagro de la salvación. Tal vez usted vino porque está enfermo, porque está afligido, porque tiene problemas familiares, porque está mal con su esposa, con su esposo, porque tiene hijos con problemas de adicciones, porque está falto de trabajo, o tiene alguna enfermedad muy mala. Hermano mío, está bien, vino al mejor lugar. Gloria a Dios que no fue a otro lugar que no sea Cristo. Pero lo primero que usted tiene que tener como garantía es que su corazón le pertenezca a Cristo. Que Cristo sea el centro de su vida y por consecuencia lo va a ser el centro de su familia. Amén, hermano mío. Y para eso tiene que hoy abrirle su corazón y se lo tiene que entregar a Él. Y para eso tiene que arrepentirse y pedir perdón al Señor por sus pecados. Pero también para eso tiene que reconocer que esto es un pecado y renunciar como tal. Por eso, si en esta tarde, en este mediodía, hay alguien que está dispuesto y que ha venido, o que ahora la palabra le ha hablado, y siente en su corazón que tiene que abrirle su corazón a Cristo, hermano, hágalo. Y si no lo siente, también hágalo, porque esto es para vida. No tiene otra opción. No hay otra salida. Cristo es nuestra única salida. Amén. Si usted está cansado que su hogar sea un infierno, si está cansado que en su hogar haya solamente discusión, gritos, pleitos, contienda, malas palabras, y que se da cuenta que es una continua lucha entre usted, su esposa, su esposo, siempre queriendo hacer prevalecer sus razones por egoístas, hermano, es tiempo hoy que se corte toda esta dura y empezar de nuevo para la gloria de Dios. Empezar de cero. Empezar de cero. Dios no nos trajo para eso. Dios no quiere familias infelices. Dios está cansado de tanta división. Vemos cómo las familias se destruyen y eso no es bueno, hermano mío. Entonces tenemos que fortalecernos en la potencia, la gloria de Dios en esta noche, en esta mediodía. ¿Para qué? Para poder ser luz y sal. Así que yo voy a estar invitando a toda la iglesia, si usted gusta, acompañarme con esta oración. Yo lo que voy a estar haciendo, aún para que esas personas nuevas, es estar orando, para que usted pueda abrirle su corazón a Cristo.
Si usted dice amén al final de esta oración, significa estoy de acuerdo. Así es. ¿Se entiende lo que digo? La palabra amén significa eso. Estoy de acuerdo. Así sea. Así que vamos a orar y decirle, cerremos nuestros ojitos si quiere usted ahí, para no distraerse. Y repitamos en voz alta. Señor Jesús, en esta mañana, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por darte la espalda. Me arrepiento, Dios, de todo pecado, de toda maldad. Renuncio a todo pecado, a todo egoísmo que te ha quitado el centro de mi corazón. Por lo tanto ahora abro mi corazón. Entra en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Porque declaro en esta mañana que a partir de ahora tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Me comprometo a seguirte, a servirte todos los días de mi vida hasta que vengas a buscarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.